La idea de que Bernadette dé su presentación primero es porque justamente las buenas prácticas engloban un poco los conceptos de cómo encaramos esta temática que hablamos que es tan amplia de la post-cosecha, ¿no? Siempre todas estas investigaciones y los desarrollos de tecnología que hacemos y la divulgación de tecnología que no generamos nosotros, sino que está a disposición a nivel mundial, la enfocamos bajo esos 4 pilares de los que habló Bernadette. Tratamos de que cuando recomendamos una práctica que apunta en general, que es lo que más trabajamos, a cuidar la calidad del grano, no perdamos de vista la seguridad del operario que tiene que implementar esa práctica, la inocuidad final de ese grano, todas esas, el impacto ambiental, todas esas otras patas de las buenas prácticas se tengan en cuenta en todas las recomendaciones y todos los desarrollos que hacemos. Lo que voy a presentarles ahora es un poco las actividades en las que en esta época del año deberíamos estar preocupados por hacer bien, básicamente enfocando hacia la conservación de la calidad de los granos almacenados, siempre teniendo en cuenta los pilares de las buenas prácticas. Y en particular ahora vamos a hablar de los granos almacenados en silo bolsa. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción. Lo que quiero decirles es que vamos a estar hablando de 2 temas particulares que son importantes en esta época, pero cada tema dispara un montón de otros temas que son más amplios, que con mucho gusto recibimos las preguntas y les responderé con mucho gusto, interrúmpanme cuando quieran. Lo que intenté fue resumir un poco, en un tiempo que sea digerible para ustedes, los temas que creo que son importantes en esta época. Dicho esto, vamos a hacer una introducción. Cuando hablamos de un grano almacenado, una masa de granos almacenados, es importante que tengamos en cuenta que no estamos hablando de un sistema inerte y sencillo, sino que estamos hablando de un sistema complejo en el cual hay muchas cosas que están interactuando. Tenemos un silo con grano en su interior, que ese grano no está solo, no es solo grano, sino que tenemos partículas finas, que son pedazos de grano, pedazos de hoja, tierra, un montón de cosas que vienen junto con el grano cuando vienen del campo. Hay hongos, en todos los granos, en todas las superficies hay hongos, hay esporas de hongos, esos siempre van a estar presentes. Es imposible almacenar un grano que no tenga esporas o algún tipo de hongo en su superficie. Eso, sáquese de la cabeza que podemos almacenar granos sin hongos, siempre va a haber hongos. Hay bacterias, también, están presentes en todos lados. Tenemos insectos. Los insectos pueden o no pueden estar, es más fácil de verlos también, ¿no? Pero bueno, esos pueden o no existir dependiendo de muchas razones, de muchos ensayos en los cuales vemos que pueden estar en el campo, pueden ingresar a la planta, y pueden no estar y después desarrollarse en la planta o venir de otra planta. Pero puede haber insectos también. Tenemos factores ambientales, frío, calor, viento, agua, que puede entrar y afecta el comportamiento de toda esta masa de granos. Tenemos frentes de temperatura, cambios de temperatura dentro del grano, no está todo a la misma temperatura, sino hay diferentes capas de grano con diferente temperatura. Tenemos condensación por cambios climáticos, durante el día y la noche tenemos condensación en la chapa de un silo, por ejemplo. Tenemos diferente humedad, así como la temperatura del grano no es homogénea, dentro de un silo tenemos granos con distinto contenido de humedad, tenemos lotes de granos, capas de grano, con distinta humedad, y además tenemos a veces una humedad promedio, pero además la humedad entre los granos puede ser diferente. Puedo tener un grano que en promedio está a 14%, pero logro esa humedad promedio gracias a que hay granos que están a 20 y granos que están a 5%. Tengo granos que están sanos y puedo tener granos que están fisurados, que están partidos. Puedo tener insectos, puedo tener desarrollo de olores. Bueno, un montón de focos de calor, migraciones de temperatura y humedad, migraciones de humedad, perdón, causados por diferencias de temperatura. Entonces, la idea de esta diapositiva es darle la idea de que un granel es un sistema complejo, que hay granos y un montón de otras cosas más que están interactuando. Y bueno, un poco gracias a que es complejo que nosotros estamos trabajando, porque si fuese fácil no tendríamos que estar nosotros parados acá ni tendríamos que estar trabajando nosotros. Pero bueno, es bastante complejo y nosotros tenemos que trabajar con esa complejidad para evitar la pérdida de grano. Ahora, ¿qué pasa cuando todo lo que estamos hablando falla? Bueno, pasan cosas como esta. Esta foto hay algunas que no se ven muy bien, pero esto, capaz que acá se nota que alguna vez fue una soja esto. Esto acá es un poco más difícil. Allá eso es un silo que
originalmente está tapado con una lona. Fíjense que acá hay unas formaciones columnares extrañas. Esta es una foto dentro de un silo. Fíjense que hay grano pegado y también unas formaciones ahí. Y acá el grano que ha llegado incluso, ya es muy difícil distinguir qué grano originalmente era eso. Bueno, esto es justamente lo que queremos, son casos extremos de cosas que queremos evitar, ¿no? Y lo bueno de esto es saber, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó acá? ¿No? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Y ustedes qué dirían que fue lo que pasó en estos diferentes casos? ¿Qué fue lo que generó esto? ¿Alguno que me arriesgue? ¿Qué les parece? ¿Estaba bien almacenado ese grano o no? Seguramente no, ¿no? ¿Pero qué fue lo que causó ese daño? La humedad. Bueno, estamos rumbeados. Seguramente si no hubiese habido humedad, esto estaba tapado con la lona, claramente había habido una entrada de agua, ¿no? Y ha formado eso. Los que alguna vez han tenido que entrar a un silo a limpiarlo, han tenido que estar descargando y ver las cosas, seguramente lo tiene bien identificado. Este es otro caso común. Pero la humedad sola no pasa eso, sobre todo mucho menos esto. Capaz que eso en principio, pero esto no pasa con humedad sola. La humedad combinado con algo más fue lo que generó esto. Piensen. ¿Cómo? Temperatura, claro. Hubo humedad y esto prácticamente se carbonizó. Eso fue porque se elevó mucho la temperatura. Entonces tenemos humedad y sabemos que se eleva la temperatura y genera estos daños. Ahora, ¿cuál fue el factor? Pensemos un factor biótico que genera esto. Los insectos. Bueno, los insectos es un factor biótico, muy bien. Seguramente causan daño, es un factor importante, pero no causa este tipo de daño. Los insectos lo que hacen es comer el grano y vemos perforaciones. Bueno, Bernardo mencionó. Hongos. Los hongos son la principal causa de pérdida de calidad y pérdida de granos en la post cosecha. Es nuestro enemigo número 1. Y el que me decían acá enfrente es el número 2, los insectos. Entonces, todas nuestras prácticas apuntan a controlar el desarrollo de hongos que, como les dije al principio, son omnipresentes. Siempre están presentes y no podemos evitar que haya hongos o sus esporas. Lo que sí podemos hacer es tratar de darle condiciones a ese grano para que esos hongos no se puedan desarrollar. ¿Cuáles son esas condiciones? La humedad. Un hongo con humedad, habrán visto el silorrazo del baño, cuando hay humedad se desarrollan hongos. Bueno, alguien tiene que hacer algo al respecto. Lo mejor que podemos hacer es que no haya humedad. Justamente la baja humedad es la técnica que tenemos nosotros para conservar los granos. Nosotros en la heladera conservamos los alimentos por frío. Bajamos la temperatura y evitamos el desarrollo de hongos y bacterias porque bajamos la temperatura. Para conservar granos podemos bajar la temperatura, vamos a verlo después, pero nuestra estrategia principal para evitar el desarrollo de hongos por practicidad y por economía es bajar la humedad. Por eso insistimos tanto con la humedad de cosecha, hay una humedad de comercialización de los granos, etc. Todo eso implicaría todo un día de charlas específicas de eso, pero yo creo que tengan claro el concepto de que nuestro enemigo principal son los hongos, que la forma de evitarlos es bajando la humedad del grano cuando lo almacenamos, y que nuestro segundo gran enemigo de la calidad de los granos que almacenamos son los insectos. Y sobre ellos es que lo vamos a trabajar. Otro concepto importante es que la calidad del grano nunca va a mejorar durante el almacenamiento. La mejor calidad del grano que nosotros tenemos es en el momento de madurez fisiológica en el lote. A partir de ahí, lo único que hacemos es esperar que baje la humedad para poder almacenarlo, y esperar después almacenado y transportarlo hasta su uso final. Durante todo ese trayecto lo mejor que nos puede pasar es que su calidad no cambie o que caiga muy poco, pero nunca va a mejorar. Y alguno que trabaja en alguna planta de acopio va a decir, sí, pero yo solo recibo grano de grado 3 y después lo mezclo y logro grano de grado 1, perfecto. Pero vos no mejoraste la calidad, vos mezclaste dos grano de diferente calidad y lograste un producto final que en promedio mejoró, pero el grano que estaba estropeado por la razón que sea en un principio va a seguir estropeado hasta el final. Ni hablar si tengo alguna otra problemática como hablamos de inocuidad, etc. El concepto importante es que nunca vamos a mejorar la calidad del grano. Entonces, dicho esto, que son conceptos un poco generales y que implican un montón de conceptos que hoy por tiempo no los vamos a dar,
son las problemáticas generales de almacenamiento en la post-cosecha. Lo que vamos a hablar ahora es específicamente de almacenamiento en silo bolsa y vamos a hablar específicamente del monitoreo del grano almacenado en silo bolsa. No vamos a hablar de cómo armar un silo bolsa, de cuáles son las condiciones ideales. Vamos a hablar del monitoreo, porque a esta altura del año yo doy por hecho que ya cosechamos los granos, puede quedar algún lote por ahí que ya están dudando a ver si vale la pena o no levantarlo, pero ya tiene que estar todo levantado y ya tendremos que tener todo almacenado. Y esta es una época del año en la que básicamente tenemos que cuidar esos granos hasta que los podamos vender o se los demos a los animales o vayan a una industria. Y eso es lo que vamos a hablar. Voy a hablar. No sé que me quieran hacer preguntas, que estoy siempre dispuesto. Y vamos a hablar entonces del silo bolsa, que básicamente es un sistema de almacenamiento hermético. Básicamente tenemos dos tipos de sistema de almacenamiento hermético. Tenemos sistema de almacenamiento hermético con unas atmósferas modificadas y sistema de almacenamiento hermético con atmósferas controladas. Básicamente un sistema de almacenamiento hermético es un sistema en el cual no tengo intercambio de gases o de aire entre el granel y el medio ambiente. Eso estamos hablando, me refiero con hermeticidad. Impedimento del pasaje de aire o de gases también está asociado a un impedimento del pasaje de agua. Estamos hablando de un sistema que es impermeable, pero eso después lo vamos a ver. Cuando tenemos este fenómeno de que no pueden intercambiarse gases libremente entre la masa de grano y el ambiente, bueno, se pueden dar estas dos condiciones. Una, que tengo una atmósfera controlada en la cual yo activamente hago alguna acción para modificar la composición de gases dentro de ese granel, por ejemplo, inyectando dióxido de carbono, es una práctica, o cualquier otro gas, o, que es lo que pasa en un silo bolsa, tengo una modificación del ambiente por un desarrollo natural de ese sistema complejo que les hablaba inicialmente. Tengo una modificación de esa atmósfera por todos los mismos factores bióticos que están adentro de ese granel, que son los hongos, las bacterias, los insectos y el grano. Como están encerrados, su misma actividad genera un cambio dentro de ese granel. Nosotros vamos a hablar de este tipo de almacenamiento hermético, que son los que básicamente comprenden al silo bolsa. Entonces, lo que les decía, dentro del silo bolsa tenemos un sistema hermético que está dada la hermeticidad justamente por esa tricapa de polietileno que tiene la bolsa. Genera un sistema hermético, como les decía, que también es impermeable, y dentro tengo encerrado grano junto con insectos y junto con hongos que están respirando, y lo que hacen es modificar esa atmósfera. Estábamos en una condición inicial, estábamos en una condición ambiente, y luego, lo que hacen es consumir el oxígeno que estaba dentro de esa bolsa y liberan dióxido de carbono. Muy similar, así como nos ponen una bolsa a nosotros en la cabeza. Si tuvimos ganas todavía de estar midiendo los gases cuando se hacen eso, veríamos que por nuestra respiración aumentaría el dióxido de carbono y bajaría el oxígeno, ¿no? Es bastante intuitivo y lógico lo que estoy diciendo. Bueno, ¿qué pasa cuando encerramos hongos, granos, insectos dentro de una bolsa? Ahí modificamos la atmósfera dentro de este sistema y genera un sistema de almacenamiento, un ambiente algo particular. Pues justamente, al igual que lo que nos pasaría a nosotros, este aumento del dióxido de carbono y baja de oxígeno hace que la actividad tanto de los insectos como de los hongos se vea afectada. ¿Qué tan afectada? Bueno, sí, es verdad, se retrasan, pero en muchos casos, para lograr un control total de la actividad de los insectos y de los hongos, requeriría tanta actividad biológica que en realidad antes se terminaría estropeando el grano antes de lograr un cambio de atmósfera suficiente como para controlar la actividad de los insectos, ¿entienden? En una situación normal, nosotros almacenamos grano seco en una bolsa, que es la recomendación que les damos desde INTA, no almacenar grano húmedo, sino almacenar grano seco. La tasa de respiración de todos los componentes bióticos que hay dentro del silo bolsa no alcanzan a producir un cambio en la composición de gases tan grande como para controlar la actividad de los hongos y los insectos. Sí lo puede lograr si tenemos más humedad, pero la humedad es tan alta que el proceso de composición son más rápidos que este cambio y puede haber una pérdida de calidad.
Sí es cierto que nos da un poquito de tiempo a veces para tener algunas reacciones, y ahí es donde se empieza a jugar con el silo-bolsa, a veces almacenar un poco más húmedo, ¿no? Pero siempre por periodos de tiempo muy cortos y con condiciones muy controladas. Tengo que saber manejar bien todas estas variables para poder hacerlo bien. Entonces, haciendo esta introducción que hicimos, ¿cuáles son los problemas generales del almacenamiento de granos? Y en particular, lo que les estaba diciendo es, bueno, un poquito cómo funciona un silo-bolsa. Vamos a hablar de lo que me interesa ahora, porque yo a esta altura ya el silo-bolsa ya lo tengo hecho. Ya almacené más seco, más húmedo, ya lo tengo. Entonces, ¿qué es lo importante hacer en esta época? Bueno, monitorear ese grano y ese sistema de almacenamiento del silo-bolsa. Con esto que hablamos anteriormente en la mente. Si hay algo que no se entiende, me paran y me repreguntan o alguna idea, porque toda la parte conceptual de cómo funciona el silo-bolsa agrede, no estoy entrando en profundidad porque lleva mucho tiempo a veces hacerlo de la forma correcta, ¿no? Entonces, pero si hay algún concepto que queda en el aire que quieren repreguntarme, párenme y lo hacemos. Entonces, en esta época lo que me interesa es monitorear ese grano almacenado. Básicamente tengo dos cosas que monitorear. Una es la integridad física de la bolsa y otra es monitorear el estado del grano que tengo almacenado dentro de la bolsa. ¿Por qué les parece importante almacenar la integridad física de la bolsa? Bueno, justamente porque es un sistema hermético y si no es hermético, pierdo todas las ventajas de ese sistema de almacenamiento. Que no son tampoco tan grandes, pero bueno, hay algunas ventajas y si yo pierdo la hermeticidad, pierdo las ventajas que tiene. Y sobre todo porque una cosa es la hermeticidad de los gases, por esto de modificar la atmósfera, y otra cosa que además esa hermeticidad está asociada a impermeabilidad. Entonces, la integridad de la bolsa es importante por la hermeticidad de los gases y para evitar la entrada de agua en la bolsa. Entonces vamos a empezar por el monitoreo de la integridad física. ¿Con qué frecuencia? Bueno, yo debería tener visitarlo lo más frecuente que pueda, pero por lo menos una vez cada 10 días pasar por la bolsa y ver que su integridad física se conserva. La bolsa es un sistema muy bueno de almacenamiento, pero ya desde sus orígenes es un sistema de almacenamiento temporal y es frágil. Justamente eso. También eso le da ventaja, pero sigue siendo un sistema de almacenamiento temporal y es frágil, entonces requiere nuestro control, nuestra asistencia. Y hacer esta visita nos permite identificar roturas a tiempo antes de que nos generen un daño mayor. No vamos a evitar tal vez la rotura, porque si cayó piedra, si cayó una rama o un animal, doméstico o no, nos rompe la bolsa, tal vez sea más difícil de evitar, aunque hay formas, digamos, en el momento de armado, de planificar dónde voy a armar la bolsa, si la armo al lado de un monte, la armo más lejos, la armo en una loma, todas otras cuestiones prácticas que puedo hacerlas en el momento del armado. Ahora, una vez que ya tengo armada la bolsa, hay poco que yo pueda hacer al respecto, salvo monitorearla y evitar, y tapar esas roturas a tiempo. Bueno, lógicamente me permitiría ver cuáles son las causas y ver si puedo tomar alguna medida, por ejemplo, poner un eléctrico, usar algún repelente, etc. Básicamente aquí tenemos alguna serie de fotos donde podemos ver, bueno, pisadas de animales, en la otra tenemos el perro que estaba caminando por arriba. Básicamente estamos hablando de esas cosas tan simples, como eso, una caída de una rama, o sea, que pueden generarnos esos problemas y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Actividad de roedores, sobre todo en la parte de los pliegues. Normalmente cuando la bolsa está estirada en la parte lisa le cuesta más al roedor romper la bolsa, aunque también a veces lo puede hacer, pero generalmente en los pliegues es la forma más fácil de entrar. Bueno, obviamente estas roturas hay que cerrarlas, hay que buscar las madrigueras, usar cebos. Hay diferentes formas. Los cebos normalmente lo que se recomienda es usarlos dentro de una bolsita de plástico para evitar que se humedezcan, y el roedor de todos modos accede a esos cebos porque rompe la bolsa y se los comen. Usar cebos que tengan acción retardada para evitar el acostumbramiento. Todos los que gente que anda en control de plagas maneja bien estos temas. Pues es importante detectarlo, y esto lo detectamos con monitoreo. Las cuestiones tecnológicas del silo-bolsa son bastante simples. Los problemas más grandes del silo-bolsa es una mala planificación, armar en lugares donde no corresponde, guardar una humedad. Esas no son cosas muy complejas. Lo del monitoreo también, lo que nosotros tenemos con monitoreo son cosas relativamente simples. Normalmente
En un silo tradicional, después esto lo voy a repetir cuando hablemos de monitoreo de granos, sistemas tradicionales, monitoreamos la calidad del grano, que es lo otro que tenemos que monitorear, el grano que está almacenado dentro de la silo bolsa, lo monitoreamos con la temperatura. Lo que sucede es que, bueno, en un sistema de almacenamiento tradicional tenemos varios metros de distancia entre el centro de la masa de granos y la superficie. El grano se comporta como un material aislante, es muy aislante, le cuesta mucho transferir temperatura de grano a grano. Y el calor que se genera en el interior de los granos generalmente no se conserva dentro del grano, funciona como un gran termo. Estas son condiciones particulares de un sistema de almacenamiento tradicional. Entonces, ¿qué tengo? Bueno, ¿qué quiero hacer yo? Quiero monitorear la calidad del grano que está almacenado dentro de ese granel. ¿Qué quiero ver? Y yo lo que quiero evitar es que se desarrollen hongos, que es nuestro enemigo principal. O en su caso, insectos, que es nuestro segundo enemigo. ¿Qué es lo que pasa cuando se desarrollan tanto hongos como insectos? Están respirando, están generando que actividad generan calor. Su misma actividad genera calor. La primera foto que les mostré, que había grano que estaba prácticamente quemado, eran hongos que se habían desarrollado, habían generado temperatura, habían generado calor, a tal punto que se habían llegado incluso a sacrificar ellos mismos y terminan muriendo y terminan prendiendo fuego. Bueno, ese proceso yo lo puedo detectar de forma temprana en un sistema de almacenamiento tradicional, en el cual el grano hace de aislante, hace de termo, me permite conservar esa temperatura. Entonces cualquier actividad biológica fuera de lo normal, causada por hongos o insectos, yo la puedo detectar a tiempo con la termometría. Es un sistema de monitoreo que está muy probado y cualquiera que trabaje en una planta de silo está muy familiarizado con él. Ahora, ¿qué pasa en un silo bolsa? Se ha hecho mucho hincapié en este sistema. Bueno, cuando recién viene el silo bolsa, dije, bueno, la misma tecnología que yo tenía para un silo tradicional la aplico al silo bolsa. Lo natural es una transferencia de ese tipo. Lo cierto es que nosotros lo que vemos, y esto es un simple gráfico de trigo almacenado en un silo bolsa, en el cual tenemos graficado la temperatura en este eje, bueno, y el tiempo, con las fechas en el eje de las X, y lo que vemos es, en azul oscuro, la variación de la temperatura ambiente. Fíjense que tengo una fluctuación grande entre el día y la noche, y una fluctuación más suave, estacional. A medida que vamos hacia el invierno, va bajando la temperatura. Bastante básico lo que estoy diciendo, pero es así. Y lo que vemos es que la temperatura del grano, en la capa superior de un silo bolsa, vemos la temperatura del grano que está en la primera capita pegada al nylon, vemos que prácticamente sigue la temperatura ambiente. Cuando hace calor, el grano está más caliente, cuando hace frío, el grano está más frío. ¿Y qué pasa en el interior? Cuando nos vamos al medio o al fondo de la bolsa, meto un termómetro hasta adentro y mido, ¿no? Por varias veces lo hicimos durante mucho tiempo, y lo que vemos es que la temperatura en el centro de la bolsa también copia la temperatura ambiente, pero ya no la fluctuación diaria, sino la fluctuación estacional. ¿Qué quiere decir todo esto? Es que en invierno en un silo bolsa voy a tener el grano frío y en verano lo voy a tener caliente, igual que el ambiente. Entonces, y esa fluctuación es mucho más importante que cualquier fluctuación que pueda generar la actividad biológica dentro del silo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque tengo otras diferencias. Básicamente esta, que la relación superficie-volumen en una bolsa es 1,4 y una relación superficie-volumen de un silo es 0,79. O sea, tengo mucha más exposición del grano que tengo almacenado al ambiente en un silo bolsa que en un silo que tengo menos superficie expuesta al ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Eso. La temperatura del grano me va a copiar la temperatura ambiental. No puedo yo por temperatura detectar actividad biológica. Es mucho más grande el efecto ambiental que cualquier actividad biológica que yo pueda tener adentro. De hecho, es muy raro ver un silo bolsa que se prenda fuego o que se arda, como sí sucede con un silo tradicional. ¿Por qué? Porque cualquier actividad biológica que se genera ahí adentro lo que va a hacer es disipar el calor. Entonces voy a tener un proceso de composición muy grave, voy a tener pérdida de calidad, pero no se va a prender fuego, porque el calor se va a disipar al ambiente. Para cuando yo pueda detectarlo ya es tarde. Otras diferencias entre un sistema tradicional y un silo bolsa, bueno, tengo mayor concentración de dióxido de carbono, que es lo que hablamos, y no, en un sistema tradicional no. Tengo inhibición de la respiración, por lo que decía, si aumenta el dióxido de carbono, la respiración se ve reducida,
¿Eso qué quiere decir? Que la actividad biológica de los hongos y de los insectos se ve reducida y su capacidad de daño también. En un silo tradicional eso no sucede. Entonces la tasa de respiración es menor, en un silo tradicional no, lo que decíamos de la relación superficie-volumen. El silo bolsa tiene una alta capacidad de disipar calor, un silo tradicional no. En un silo no requiere, básicamente no podemos airear en un silo, aunque hay intentos. En Australia lo han hecho haciendo un invento medio raro. Acá se han hecho ensayos de airear silo bolsa. Lo cierto es que es muy costoso, es muy complejo y es muy difícil hacerlo bien. Así que sáquense de la cabeza por ahora a hacer aireación en silo bolsa. Eso no se puede hacer. En un silo tradicional sí puedo hacer aireación y es una herramienta de la cual voy a hablar después. Bueno, se introduce el cargador, se extrae la muestra. Bueno, se hace una inspección de la mercadería, igual que como se hace en un camión, y esto me permite tener, bueno, una muestra en ese puntual de qué es lo que está pasando dentro de la bolsa. Luego me queda este corte, la saga, que lo que tengo que hacer es, después con una cinta, taparlo. Fíjense que usamos una cinta que tiene las que se venden con trama de tela, no quiero decir una marca, pero cualquiera que tenga trama de tela y que sea de una buena calidad, que tenga básicamente la calidad está dada en la calidad del adhesivo. Se hace un parche y luego se tapan las puntas. ¿Sí? Se hacen varias arriba para asegurarse que no se despegue. ¿Pasarlo más? Lo cierto es que ningún sistema de cierre es del todo confiable. Una vez que alteramos el material original de la bolsa, es muy difícil que después quede igual. Lo cierto es que eso va a requerir nuevamente una inspección periódica. Vamos a tener que cada tanto, vamos a tener que mirar que los parches que hicimos que estén en buenas condiciones y reemplazarlos todas las veces que sea necesario para preservar la hermeticidad y sobre todo para evitar la entrada de agua. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de este sistema de calado? Bueno, básicamente es que si yo tengo un problema abajo, yo tendría que introducir el calador hasta ahí abajo con el riesgo de romper la bolsa en su parte inferior. Generalmente no podemos llegar hasta esta parte inferior y podemos sacar una muestra en la parte de arriba, pero nos parece que está todo bien y en realidad yo tuve una rotura en la parte inferior de la bolsa, entró agua en algún momento y tengo acá todo grano seco, yo almacené grano seco, me dijo el pibe ese que vino de INTA, todo bien, pero que se rompió, llovió, entró agua abajo, tuvo un proceso de descomposición en la parte de abajo de la bolsa y yo con el calador no lo agarré. O tuvo algún ingreso de humedad por alguna rotura en otro punto, en otro lugar donde yo justo no pasé con el calador y no lo agarré y no lo puedo detectar. Pasa. Otro tema es que requiere mucha mano de obra. Yo no les voy a dar una recomendación de cuántas caladas tienen que hacer un silo bolsa, porque eso va a depender de muchas cuestiones, sobre todo de la homogeneidad de la mercadería, de la integridad de la bolsa, pero depende de muchas cosas. Y en realidad el factor limitante no es cuántas caladas, sino el operario que tiene que hacer las caladas y la cantidad de bolsas que tengan. Y acuérdense que interrumpimos la hermeticidad de la bolsa y después es difícil, requiere un esfuerzo para mantenerla, digamos, hacer los parches, monitorearlo, etc. Pero sin duda es un trabajo, es laborioso, ¿no? Lleva tiempo, sobre todo, bueno, nosotros que siempre tenemos que hacer ensayos, los chicos cuando tienen que ir a hacer muestreos en silo bolsa, es un trabajo muy laborioso y que encima después los esclaviza porque después tiene que volver siempre a revisar esas bolsas, porque imagínense que si vamos de INTA, hacemos un calado y después llega a haber un problema en esa bolsa, nos quedamos muy mal parados, así que después tenemos que ir, hasta que extraigan ese grano, tenemos que ir siempre a monitorear esa bolsa que esté en buenas condiciones. Entonces puedo calar pocas bolsas por hora o por jornada. Y bueno, claro que es una ventaja que yo puedo hacer análisis de las muestras bastante exhaustivos de proteína, calidad, germinativo, lo que queramos, ¿no? Digamos, podemos hacer una muestra, análisis muy variados. Eso es una ventaja. Pero es una gran desventaja el tema de la mano de obra. Entonces, ¿qué alternativas tengo para el monitoreo del grano que estamos almacenado en todo el silo bolsa? Bueno, como decíamos, lo que nosotros queremos hacer es detectar actividad biológica. Yo sé que mientras no tenga actividad biológica de hongos y de insectos, la mercadería, ese grano, no debería verse afectado en su calidad.
Y básicamente lo que yo estoy queriendo detectar es la respiración. La actividad biológica me estoy refiriendo a la respiración, tanto de los hongos como de los insectos. Y lo que sabemos, bueno, que estos granos, insectos, hongos y otros microorganismos lo que hacen es respirar, esto es el almidón de los granos, la materia seca de los granos, la combinan con el oxígeno que tienen disponible, y lo que producen es dióxido de carbono, agua, humedad y calor. ¿No? ¿Qué decíamos? En un silo tradicional, nosotros lo que hacemos para monitorear el grano es monitorear este calor. ¿Cómo monitoreamos este calor? Cuando ese calor se transforma en un cambio de temperatura, incrementa la temperatura del grano. Nosotros podemos detectar eso. Ahora vimos que en un silo bolsa esto no va. Hacer el calado es bastante complejo. ¿Qué es lo otro que podemos monitorear acá? El dióxido de carbono. Estamos en un sistema que es hermético, que justamente dijimos que se modifica la condición atmosférica gracias a esta ecuación, que modifica la atmósfera. Entonces nosotros, en vez de, si esto no podemos, bueno, monitoreemos el dióxido de carbono. Estamos en un sistema ideal para controlar el dióxido de carbono porque está en un sistema sellado. Entonces, dejamos de lado la temperatura y nos cobra importancia el dióxido de carbono. Al aumentar la actividad biológica dentro del grano, dada por los hongos o los insectos, lo que vamos a tener es un incremento de la concentración de dióxido de carbono dentro del silo bolsa. Esa es la relación, digamos, que nos permite usarlo como una técnica de monitoreo. A nosotros no me importa el dióxido de carbono per se, sino el dióxido de carbono es un indicador de la actividad biológica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, medimos la concentración de dióxido de carbono y lo relacionamos con la actividad biológica. A mayor actividad biológica tenemos mayor concentración de dióxido de carbono, y a mayor concentración de dióxido de carbono, eso nos quiere decir que tenemos mayor riesgo de almacenamiento. Esto es importante. No quiere decir que medimos alta concentración de dióxido de carbono, no quiere decir que se nos está prendiendo fuego el silo. Quiere decir que nuestro riesgo es más alto porque tenemos mayor actividad de los hongos. No quiere decir que ya hayan producido el daño. Esto es una diferencia importante, porque quiere decir que yo puedo detectar un problema antes de que sea realmente un problema. Es una ventaja grande del sistema hermético de almacenamiento. Otro tema a tener en cuenta es que la concentración de dióxido de carbono, que en definitiva es lo que yo puedo medir, no depende solo de la actividad biológica del grano, sino que es un balance. Porque el sistema es hermético, idealmente. Nosotros hemos medido hermeticidad en los sistemas, en los silos, con un dispositivo, no viene el caso ahora, pero lo que vemos es que en realidad no todos los sistemas no son tan herméticos como nosotros idealmente pensamos. ¿Por qué? Y porque la bolsa se rompe, lo que hablábamos antes. Es un sistema frágil, entonces cualquier rotura, por pequeña que sea, compromete la hermeticidad. Entonces siempre, en realidad, siempre hay un pequeño intercambio de gases. No es tan perfecto como se lo planteo yo en una forma ideal o más conceptual. Entonces, en realidad lo que pasa es que tengo un balance entre el dióxido de carbono que producen los hongos y los insectos y el dióxido de carbono que se pierde a la atmósfera y se intercambia. Entonces, esto le agrega un poquito de complejidad y tenemos que tenerlo en cuenta, y por eso también es importante lograr la hermeticidad de la bolsa. Si yo tengo una bolsa toda rota, medir dióxido de carbono no me va a servir de nada. Básicamente lo que les quiero mostrar acá es la relación que hay entre la concentración de dióxido de carbono y la humedad del grano. En este caso es cebada. Porque, bueno, fíjense que yo acá tengo el eje de la C, que es la humedad del grano, y en el eje de la C tengo la concentración de dióxido de carbono en porcentaje dentro del silo bolsa donde está almacenada esta cebada. Y lo que vemos es que cuando almacenamos, estos son varios silos bolsa, en el cual había grano con cebada con distinto contenido de humedad, y lo que vemos es que cuando aumenta el contenido de humedad del grano, aumenta la concentración de dióxido de carbono. ¿Por qué? Bueno, porque lo que dijimos, grano húmedo, condiciones favorables para el desarrollo de esas esporas de hongo que siempre están presentes, se desarrollan, respiran, liberan dióxido de carbono. Entonces, esta es la curva, en este caso para cebada, que nos permite confirmar que todo esto que les estoy contando no es cuento, digamos. Nosotros vamos, lo medimos y lo vemos, esto es real. Pasamos. ¿Puedo una pregunta? Sí. ¿Esta curva es un pico en 11? Sí, no, lo que pasa es que acá sacamos los puntos que son los datos que nosotros medimos.
no tenemos datos, digamos, esto es un fenómeno biológico, como sabrán, no es perfecto, nosotros tenemos puntos, nubes de puntos, que son los datos que tomamos, que son muchos, por eso los sacamos, que hace borrosa esta diapositiva, sino, y por el medio aproximamos una línea de tendencia. Entonces por eso por ahí ves este comportamiento así extraño que sube que baja. Pero esto es un ajuste que hace el programa, no tiene importancia. Lo importante es que veamos la tendencia general, que es a baja humedad tenemos baja concentración de dióxido de carbono y a alta humedad tenemos alta concentración. Igual la observación es válida, es un error de gráfico. Por hacerlo práctico, por ahí podemos caer en esos errores. Es un error voluntario a veces hay. Nuevamente estoy graficando humedad del grano y la respiración medida como concentración de dióxido de carbono. Y en este caso tengo separadas bolsas que tuvieron problemas y bolsas sin problemas. ¿A qué le llamamos problemas? Una rotura y entrada de agua. O sea, la condición general del grano, por ejemplo, vamos a poner este punto, era 10% de humedad. Este y este, los dos, eran bolsas en las cuales había grano a 10% de humedad, que es una humedad muy baja. No sé si me acuerdo qué grano era este, pero seguramente era trigo o cebada, es una humedad muy baja. No voy a tener ningún problema. Ahora, entró agua por algún punto, y yo en general estaba bien, pero hubo un punto en el cual la mercadería se empezó a estropear y me detectó un aumento en la concentración de dióxido de carbono. Y fíjense que independientemente de que incluso yo me voy a una humedad muy alta de 18, vamos a poner acá 16, que es una condición desaconsejable para almacenarlo, tengo una respiración muy alta, tengo pérdida de calidad de ese grano, pero si tengo una entrada de agua, voy a detectar que va a ser mucho mayor la concentración de dióxido de carbono. Todavía en condiciones desfavorables me permite detectar la concentración de dióxido de carbono, un caso puntual de entrada de agua. ¿Se entiende el propósito de esta diapositiva? ¿Pásale? Básicamente, pasamos otra más. Tengo una diferencia casi de 12 puntos entre una condición normal. ¿Qué me quieren? Esto no es normal. Esto es desaconsejable. Pero ¿qué pasa? Si yo vos me decís que tenés almacenado un trigo a 16% de humedad y yo voy a medir el dióxido de carbono, así esté perfecta la bolsa, no haya entrado agua, yo esperaría encontrar mínimo un 10% de concentración de dióxido de carbono. Si encima le entró agua, yo detectaría casi arriba de 20. ¿Ah? Eso quiere decir esto. Siempre voy a tener una diferencia. Nuevamente esto sí creo que era en soja, sí. En soja. El otro era un cereal, no me acuerdo si era trigo o cebada, esto es soja también. Tengo una diferencia en la concentración de dióxido de carbono entre bolsas con condición apropiada y bolsas con condición afectada. Lo que ven es que la concentración de dióxido de carbono es más pareja en la soja, porque tengo una tasa de respiración mucho más baja. La tasa de respiración de la soja y los hongos y todo eso es un poco más baja, entonces es más notoria incluso la diferencia entre una soja que está afectada puntual por una entrada de agua y una soja que no está afectada. Nuevamente me viene bien la pregunta para aclarar, esto es una aproximación, es una nube de puntos, para que sea más agradable y más fácil de ver. Entonces, ¿cuál es la ventaja del dióxido de carbono? Todo esto que yo veía, que es un indicador muy finito, muy sensible, ante cualquier problema se va a disparar la concentración de dióxido de carbono. Pero tiene otra gran ventaja que es un gas. Digamos, si yo tengo un problema en la base, ese grano va a producir dióxido de carbono y ese gas va a difundir. Entonces yo no tengo que medir el dióxido de carbono justo en el lugar donde entró el agua y se está produciendo el proceso de descomposición. En cualquier punto de la bolsa que yo mida lo voy a detectar. Eso es una gran ventaja diferenciada del calador, que yo tengo que justo pasar el calador por el lugar donde está afectado, o incluso con la termometría. No, eso es algo extraño, no tengo una explicación para dártelo. Es algo en lo que estamos trabajando y todavía no tengo una respuesta. No yo, todo el equipo. Nosotros trabajamos con gente de la Universidad de Rosario también, no me quiero echar yo encima, que hago todo solo. Digamos. Yo vengo a explicarles algo que trabajamos en equipo. Lo cierto, todavía no tenemos una respuesta para eso. Lo que vemos sí que hay mucha difusión en sentido vertical.
digamos, y de un lado hacia el otro de la bolsa, pero de forma longitudinal esta difusión es más lenta o no se produce en misma velocidad. Entonces sí, digamos, no es que con una sola medición de dióxido de carbono se hace la condición en toda la bolsa, sino que tengo que hacer varias, pero no tengo que hacerlas a diferente altura, a diferente profundidad o de un lado o del otro. De un solo lado de la bolsa, hacer unas mediciones, normalmente creo que están cada 5 metros, hacer una medición, sí, 5 o 6 metros, no recuerdo ahora, pero después lo vemos. Bueno, ¿cómo podemos usar esto? Bueno, acá tenemos un caso, estos son casos de bolsas almacenadas en distintas condiciones a lo largo del tiempo, a lo largo del año, y acá tengo graficado la concentración de dióxido de carbono y tengo esta línea azul, está graficada sobre este eje, que es la temperatura. Va de 0 a 25 grados, y tengo la concentración de dióxido de carbono de 0 a 20%, bueno, y el avance del tiempo en el año. Fíjense que arrancamos, arrancamos en el invierno y vamos entrando al verano. Empieza temperatura ambiental, lentamente va incrementándose. Estos son promedios, temperatura ambiental promedio. Lo que vemos es 3 casos de soja almacenada con distinto contenido de humedad. Tenemos la que está en rojo, tenía 11% de humedad baja, recomendable para almacenar soja. La línea violeta es una soja que estaba a 12,9, es una humedad baja, pero ya es una situación intermedia, digamos. La línea verde es una soja que está a 14,9, casi 15% de contenido de humedad, es una condición totalmente desaconsejable para almacenar soja. Para una oleaginosa es una humedad muy alta de almacenamiento. Entonces almacenamos las 3 bolsas en esas 3 condiciones diferentes. ¿Cuál hubiese sido un manejo normal de esas 3 bolsas? Ustedes productores almacenan bolsas, una que es un grano de soja, un grano húmedo, un intermedio y uno seco. ¿Cuál sería la primera bolsa que se sacaría de encima? La húmeda. Sí, encima estoy torturando la cabeza, que tiene que estar seca, que me tiene que deshacer los ojos, que yo, lo primero que hacen es sacarse de encima esa bolsa. Eso sería un manejo lógico si yo, en la información que manejo, creo tradicional. Ahora fíjense lo que pasó aquí. Yo tenía esta bolsa, fíjense la verde, que es la que estaba húmeda, 15% de humedad, fíjense la tasa de respiración. Prácticamente no se vio alterada durante todo el año, fue relativamente baja. ¿Y qué fue lo que pasó con las otras bolsas? Que eran bolsas que estaban en una condición, la roja muy seca y la violeta una situación intermedia. Fíjense que en un principio la concentración de dióxido de carbono era relativamente baja, bajo el 4%, podríamos decir que estas son hasta aquí era una situación normal, y de repente se dispara. Fíjense cómo se va, ¿no? Fíjense que también está asociado a un incremento de la temperatura ambiente. Pero en fin, aquí tenemos un gran incremento de la concentración de dióxido de carbono que llega casi al 18%, que es muy alto. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo puede ser que tengo grano seco y se me dispara la concentración de dióxido de carbono? Bueno, lo que pasó acá, y después lo confirmamos cuando extrajimos ese grano, es que se rompió la bolsa, esas bolsas se rompieron y entró agua. Entonces, en un punto, la condición general del grano era buena, pero en la base entró agua, corrió agua, se humedeció el grano, se pudrió ese grano. Y eso es lo que generó este pico en la producción de dióxido de carbono. Ahora, ¿por qué dirán, por qué tienen datos de acá entonces? ¿Por qué no lo sacaron acá? Bueno, porque nosotros le dijimos al productor, miren, nosotros creemos que acá algo está pasando, por H por B, porque los tiempos se estiran, porque no tenían dónde venderlo, un poco que capaz que no nos creían mucho, lo dejaron. Cuando llegamos a este punto, lo que vimos fue que estas bolsas, toda la base estaba con grano de descomposición, porque entonces se había roto la base y entró agua por ahí. Lo que hizo, este sistema funcionó para detectarlo con mucha anterioridad y justamente va en contra de la intuición, porque este productor lógicamente hubiese hecho lo mismo que ustedes, yo hubiese sacado primero la que estaba húmeda. Igual extrañamente no tuvo una actividad biológica muy alta, seguramente bueno, ahí las ventajas del cero bolsa ayudaron para que no se vea afectado el grano, pero sí a las bolsas que en teoría estaban en una mucho mejor condición. Entonces ahí vemos cómo el uso de la concentración de carbono me da una estrategia de manejo que me permite salvar, me hubiese permitido salvar esa mercadería. Entonces, ¿cuáles son las ventajas
del monitoreo de dióxido de carbono, bueno, que detecta el problema en cualquier sitio de la masa de granos, no daña la integridad del plástico, porque yo lo que hago es introducir una aguja, que tiene una bomba que bombea aire y nada más. Mayor practicidad, y es sumamente portátil, es decir, se pueden monitorear un solo operario 15 bolsas por hora fácilmente, muy rápido esto. Y tiene una alta sensibilidad, me permite detectar el problema antes de que sea realmente un problema grave de pérdida de calidad. Bueno, nosotros lo que el INTA, por esto es un caso particular, nosotros esta tecnología la desarrollamos de INTA y se la licenciamos a una empresa para que la empresa la desarrolle y lo venda a ellos como un servicio, etc. Lo que me interesa de esto es que, bueno, ellos lo que hicieron fue hacer un sistema online de manejo de la mercadería que te grafica cada bolsa con los puntos donde se mide el dióxido de carbono, y justamente por este fenómeno que decíamos de que el dióxido de carbono no difunde a lo largo de la bolsa tan bien como lo hace de forma vertical y a lo ancho de la bolsa, entonces me permite detectar sectores en los cuales se detectan problemas. Entonces me permite tener una gestión, por ejemplo en este caso ordenar todas las bolsas de este productor de acuerdo a su riesgo, cuáles son las bolsas más riesgosas, cuáles las menos riesgosas, incluso dentro de cada bolsa a ver en qué sector es donde tengo el problema. En este caso en particular me permitiría, bueno, yo extraigo esta punta de la bolsa y esto lo dejo. Incluso puedo chequearlo con un muestreo. Ahora, lo importante es que para tomar una decisión correcta se requiere más de una cosa, es determinación de la composición gaseosa correcta, medir bien el dióxido de carbono, lo primero que preciso. Pero además, tengo que considerar otros factores, que son el tipo de grano, la humedad, la calidad, la época del año, el lugar donde estoy. ¿Por qué? Porque es, como les decía, esa concentración de dióxido de carbono que yo estoy midiendo depende de la hermeticidad de la bolsa y de la tasa de producción de dióxido de carbono de lo que tengo adentro. ¿Y eso de qué depende? Depende del grano, si está partido, si no está partido, si hace más calor, si estoy en verano o en invierno básicamente, o si estoy en Chaco o si estoy acá en Necochea. Todo eso me da cierta complejidad que la tengo que conocer, que requiere cierto entrenamiento. Por eso nosotros a esa empresa, que es la que lo comercializa, le recomendamos que lo preste como un servicio para que no se cometan errores en esa interpretación de los datos y que esa mala interpretación lleve a un fracaso de la tecnología. Porque la tecnología nosotros tenemos súper comprobado que funciona bien, pero si después la interpretación se hace mal, digamos, el primer culpable va a ser la tecnología, ¿no? Entonces por eso recomendamos esa empresa. Luego de eso hay un montón de empresas, como la información que generamos nosotros es libre, está publicada en todos lados, también tomaron esa misma idea y también fabrican medidores de dióxido de carbono manuales que no venden el servicio, sino que te venden el equipo para que vos miras la medición. Todas las opciones son válidas, nosotros creemos que es una tecnología muy recomendable y funciona muy bien. Hay que tener la precaución de que si ustedes van a leer directamente el dato de dióxido de carbono, hay que entrenarse un poquito, la información está disponible, nosotros se la damos con mucho gusto para poder interpretar ese dato. Entonces, ya para cerrar aquí, hacemos un pequeño recreo haciendo los datos, es que la información inicial, de la condición inicial del grano, más el monitoreo, con dióxido de carbono, si hago algún calado, etc., es lo que me da una información para hacer un diagnóstico, tomar alguna herramienta que yo tenga algún criterio, si refiere eso, bueno, que básicamente un silo bolsa, mis alternativas de manejo es extraer o no extraer el grano, o extraer una punta o la otra. No tengo muchas más alternativas de manejo. Y básicamente ordenar la extracción o establecer un orden de extracción de esa mercadería. Un poco ese es el ciclo de la información del manejo de la información que puedo hacer cuando estoy manejando grano almacenado en silo bolsa. Entonces, para hacer un repaso, es un sistema hermético, se modifica la atmósfera, no me puedo confiar en eso para almacenarlo, tengo que almacenar grano seco. Y es importante monitorear la integridad física de la bolsa para que se cumplan las bases de este sistema y para que no entre agua, fundamental. Cuando entra agua ahí empiezo a tener problemas. Monitorearlo, la calidad del grano, el calado es una opción que es laboriosa y que tengo que tener cuidado después cómo sello los lugares donde hago la calada. Y la otra opción es dióxido de carbono. Temperatura no es una opción. No es una opción. Hasta hace poco había mucha gente que vendía
lanzas para medir temperatura del grano. Si quieren gastar plata y quieren saber qué temperatura del grano, mídanlo, pero no les va a servir para monitorear. Entonces, si no quieren calar, tienen la alternativa del dióxido de carbono, que hay una amplia gama de productos, de sensores, etcétera, de gente que vende el servicio para hacerlo. Si lo van a hacer solos, asesórense, lean un poco más, accedan a nuestra página que hay más información. Y recuerden que siempre están trabajando con un sistema complejo que requiere un manejo integral de la información y es muy importante conocer la condición inicial con la que almacenaron ese grano.